adoramos, Señor Jesús. Eres nuestro amigo, eres mi amigo fiel. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Sombra. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, Sí, Señor. eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, Sí, Señor. eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Díselo con nosotros. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Dale un aplauso fuerte a Cristo Rey.
Bendiciones, mis hermanos. Gracias a Dios por estar otra vez aquí a través de este medio en contacto con la palabra de Dios. Es una bendición, mis hermanos, en este día ocupar un tiempo muy especial para permitirle a Dios que hable a nuestra vida hoy. Escuche la lectura de la Biblia. Salmo 119, 35, dice así palabra de Dios: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El salmista está teniendo una experiencia extraordinaria en su relación con Dios y le está pidiendo a Dios enseñanza, entendimiento, guianza, avivamiento espiritual. Mi hermano, solo cuando el creyente tiene una experiencia así con Dios, le pide cosas valiosas, cosas espirituales, lo que tiene que ver con la eternidad. Mientras el creyente no entra en su realidad, que es espiritual, considera las necesidades temporales de sumo valor como lo más valioso. Y eso es entonces lo que le pide a Dios, lo cual no es malo, pero conviene conocer lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios quiere que le pidamos. Lo que Dios nos quiere dar solo se puede conocer en una dimensión de vida espiritual. La vida física tiene por lo menos 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pero la vida espiritual posee eternidad. No tiene ni pasado ni futuro, todo es eterno. Diríamos que es un eterno presente. Hay cosas que podríamos considerar buenas, que le pedimos a Dios para enfrentar nuestra existencia humana aquí en la tierra, pero entendiendo que hay cosas mejores que debemos pedir para enfrentar la eternidad. El presente que vivimos aquí en la tierra está afectado positiva o negativamente por el pasado. En el pasado pudo haber avaricia, vanidad, oprobio, injusticias, y estas pueden afectar negativamente el presente de cada uno. Y corremos el riesgo de continuar así hacia el futuro. El salmista decía: que mi corazón no se incline a la avaricia, que mis ojos no vean vanidad. Quita de mí el oprobio. Todo esto, mi hermano, se puede evitar si reconocemos primero nuestra identidad espiritual como hijos de Dios y pedimos a Dios que transforme nuestro presente para tener un futuro glorioso. Todo creyente en Cristo tiene que luchar contra su pasado, mayormente si es un pasado mundano, para no traer al presente aquello que le impide un futuro de bendición. Pero muchas veces, mi hermano, el hombre, el creyente, se resiste y no quiere dejar el pasado. Jesús decía: aquel que quería regresar al pasado para
ir con su padre. Le dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. También el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, añoraba su pasado de esclavitud y querían regresar para estar ante las ollas de caldo, ante lo material. A veces, mi hermano o mi hermana, el pasado, aunque sea bueno, nos afecta negativamente. Porque si el pasado de nuestros padres fue bueno, esto nos enorgullece y nos adjudicamos los triunfos que tuvieron nuestros padres como buenos cristianos, para luego nosotros vivir una vida cristiana mediocre. Al fin que mi padre era un santo, al fin que mi madre era una santa. El apóstol Pablo decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta. No basta, mi hermano, mi hermana, con testificar que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos fueron buenos cristianos. Cada uno ha de dar cuenta de lo que hizo. El pasado influye para que no entendamos la palabra de Dios, ni para entender lo espiritual, ni para entender la oración que es espiritual. Porque para entender la palabra de Dios en todo tiempo se necesita revelación, porque es espíritu. Y para entender la comunicación con Dios o la oración se requiere identidad de hijo de Dios. Durante esta existencia, el tiempo más importante es el presente que vivimos, porque aquí se prepara el futuro. Dijo Jesús a aquel que quería seguirle: vive el presente, anuncia el reino de Dios. Y para vivir bien el presente, debemos ser libres del pasado y así poder responderle a Dios en cada momento. Porque cuando hay problemas para entender el presente, es porque la mente sigue atada al pasado, sigue esclavizada. Por esto es de suma importancia saber vivir el presente. Si no se vive bien el presente, no se podrá disfrutar el futuro. Tenemos un pasado que solo lo podemos ver como una información histórica, pero como una base para nuestro futuro. No es necesario, no es posible que lo veamos así. La base para nuestro futuro es el presente. El pasado lo vemos como a través de un espejo. La base para la buena preparación de nuestro presente es la palabra de Dios, porque es espíritu y por lo tanto es eterna. Es una fuente que no podemos cambiar, porque es la única que nos hace bienaventurados desde aquí, hoy, hacia el futuro que es espiritual. Así que, mi hermano, nuestra vida cristiana depende de cómo estamos relacionados con la palabra de Dios hoy. Si nuestra dependencia es Dios,
El triunfo está garantizado aquí y ahora y se extiende por la eternidad. Decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando no se usa la luz de la palabra de Dios en un mundo en tinieblas, hay tropiezos, hay caídas y algunas podrán ser de muerte. Por esto, mi hermano, el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo: aunque no esté contigo, te escribo hoy para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nuestro espíritu necesita la guianza del Espíritu de Dios para que sepa a la vez cómo guiar el cuerpo, para que este se convierta en casa de Dios y nos podamos conducir debidamente como hijos de Dios en la casa de Dios, que es este cuerpo. Y también necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que sepamos cómo guiar el alma, para que podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El salmista decía: guíame por la senda de tus mandamientos. Y luego el apóstol San Pablo también decía: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nuestro espíritu es guiado por el Espíritu de Dios, no habrá problemas con el cuerpo, porque se convierte en el templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo. No habrá problemas con nuestra alma, con nuestros sentimientos, porque siempre habrá el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Decía el salmista: porque en ella tengo mi voluntad. O sea que tenía el deseo de querer vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, pero necesitaba ser guiado. Cuando el creyente expresa su deseo de ser guiado para hacer la voluntad de Dios, Dios lo guía. No es posible que obedezcamos los mandamientos del Señor por nuestra razón y nuestro cuerpo. Solo un espíritu guiado por el Espíritu de Dios es capaz de tomar el liderazgo para que el cuerpo y el alma se sometan a su guianza. Aquí está el gran problema con muchos creyentes. Muchos creyentes, por no nutrir su espíritu con la palabra de Dios, se permite entonces que el líder de su ser sea el cuerpo. Entonces todo lo que hacen va de acuerdo a gustos personales, o de acuerdo a tradiciones, o de acuerdo a los ejemplos que dejaron en el pasado nuestros padres. Pero si nuestro espíritu es guiado por el Espíritu de Dios, nos espera un futuro glorioso. Mi hermano, mi hermana, se necesita ser sabio hoy para tener un buen futuro de bienaventuranzas por la eternidad.
El buen futuro se resume en obediencia a los mandamientos del Señor. Así se prepara el futuro de nuestras vidas en el reino de Dios. Empezando aquí hoy con obediencia a lo que Dios manda, extendiendo así su reino durante toda nuestra existencia. Esto es lo que el salmista anhelaba cuando decía en el contexto: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia, siendo la justicia la base del reino de Dios. Mi hermano, mi hermana, tenemos que empezar cambiando el receptor de la palabra de Dios. ¿Quién es el que recibe la palabra de Dios? Si es su mente, si es la razón, o si es el corazón, el espíritu. Muchas veces la palabra de Dios solo llega a nuestra mente. Nuestra mente la razona y luego la desecha, porque la considera absurda. Y entonces el creyente sigue pecando, porque sigue desobedeciendo los mandamientos del Señor, y toda desobediencia es pecado. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es como la palabra de Dios en la vida del cristiano se recibe con deleite. Por esto el salmista lo decía así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de su corazón? ¿Su corazón tiene peticiones? ¿O solamente sus sentimientos? ¿O solamente su cuerpo? ¿O solo su razón? ¿Quién hace las peticiones a Dios en su vida, mi hermano? Si es el Espíritu, las peticiones son valiosas. Pero si es la carne, si es el alma, todo tiene que ver con el sentir del momento. Pero para aquel que se deleita en Dios, tiene peticiones valiosas que presentarle a Dios. Y Dios concede las peticiones del corazón, es decir, las peticiones espirituales. Si tienes peticiones de tu corazón, mi hermano, es porque tu espíritu está en sintonía con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a que tu espíritu reciba las peticiones que presenta. Y vive con deleite la vida cristiana. Es importante que nuestro espíritu participe en las peticiones, porque si las peticiones son de tu corazón, dice el salmista, Dios te las contesta inmediatamente. No tienes que apelar a la misericordia de Dios, porque hay una sintonía de espíritu humano a espíritu de Dios. Hay una filiación de hijo de Dios. Si no hay sintonía, solamente habrá peticiones de la carne que tienen que ver con nuestras necesidades físicas. Y pedir por necesidades físicas no es pecado. Pero qué importante es que nuestro espíritu esté participando a cada momento
para decirle a Dios lo que realmente es necesario tener para llegar al futuro lleno de grandeza, lleno de bienaventuranzas, lleno de grandes bendiciones. Y si así es, mi hermano, Dios está esperando mis peticiones. Dios está esperando sus peticiones, pero esas peticiones que son del corazón. Es bueno decirle al Señor en esta hora: Señor, mi espíritu se deleita en tu palabra y mi espíritu pide todo lo que necesito para la eternidad. Hazme vivir en justicia, Señor, que es la base de la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Dame sabiduría para obedecer y para entender tus mandamientos. Guíame con tu Espíritu Santo para que yo pueda guiar este cuerpo por el camino de tu voluntad y se convierta en lo que debe ser: el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Sí, Señor, por tu palabra. Sí, Señor, por tu grandeza. Bendito para siempre, Jesús. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Deleítese hoy, mi hermano, en la palabra de Dios, y Él le concederá las peticiones de su corazón. Todas las peticiones que tienen que ver con la grandeza de Dios en su vida. Bendiciones, mis hermanos.